Vamos a hacer un repaso de las preguntas del catecismo que hemos visto hasta el momento. Así que vamos a la pregunta número 1 y vamos a leer todos la pregunta y todos vamos a leer la respuesta a la voz de 3. 1, 2 y 3. ¿Quién es el primer y principal ser? Dios. Muy bien, esa fue la pregunta número 1. Ahora avancemos a la pregunta número 4, que también estuvimos estudiando. Pregunta número 4, a la voz de 3. 1, 2 y 3. ¿Qué es? No, un segundo, es la pregunta número 4. Muy bien. 1, 2 y 3. ¿Qué es la palabra de Dios? Las santas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y es la única regla segura de fe y obediencia. Muy bien. Ahora vamos a la pregunta número 8. La número 8. Muy bien, a la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Hay más de un solo Dios? No hay más de uno solo, el Dios vivo y verdadero. Muy bien, ahora la pregunta número 12, que es la que nos corresponde en esta mañana estudiar. A la voz de 3, pregunta y respuesta. 1, 2 y 3. ¿Qué es la obra de la creación? La obra de la creación es que Dios hizo todas las cosas de la nada por la palabra de su poder en el lapso de 6 días y todas muy buenas. De esto vamos a estar estudiando en la mañana de hoy y en primer lugar veremos el fundamento bíblico. El fundamento bíblico, acompáñenme por favor al libro de Génesis capítulo 1, voy a leer para ustedes todo el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 2, versículo 1 al 3. Ese sería nuestro fundamento bíblico para la pregunta número 12. Leo para usted la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana el día 1. Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el día 2. Y dijo Dios: júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase la tierra seca, y fue así. Y llamó Dios a la tierra seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, planta que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su especie, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, planta que da semilla según su especie, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el día 3. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno.
Y fue la tarde y fue la mañana, el día cuarto. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes que se muevan y aves que vuelen sobre la tierra, sobre la superficie de la expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se arrastra, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense en las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias y reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, y las bestias según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla. Ello os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo ser viviente que se arrastra sobre la tierra, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el día sexto. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Dios había creado y hecho. Amén. Este es el fundamento bíblico para la pregunta número 12 del catecismo. Ahora, ¿qué estaremos estudiando en el fundamento bíblico? Dos cosas principalmente. Primero, hablaremos un poco de la estructura literaria de Génesis 1:1 al 2:1 al 3. Y en segundo lugar, hablaremos un poco del significado original de este pasaje. Así que tendremos la estructura literaria y en segundo lugar el significado original del pasaje. Revisemos un poco la estructura literaria de Génesis 1:1, 2:1 al 3. Esta estructura tiene tres encabezados. Lo primero que vemos en el texto, versículo 1 y 2 del capítulo 1, es el mundo desordenado, más propiamente el versículo 2, con las palabras: y la tierra estaba desordenada y vacía. Así que esa es la primera parte, el mundo desordenado. Luego, a partir del versículo 3 hasta el versículo 31, vemos a Dios poniendo este mundo en orden. O sea, el mundo hacia el orden. Es la obra del Dios Trino. Y número 3, capítulo 2, versículo 1 al 3, vemos el mundo en orden. Es decir, lo que inició desordenado y vacío, ya en el capítulo 2, versículo 1 al 3, no está desordenado ni tampoco está vacío. Al punto de que Dios mismo, el creador de todas las cosas, se deleita en todo lo que Él mismo ha creado, ha formado, ha ordenado. Así que esta es nuestra estructura literaria. Si la miran bien, revisémosla nuevamente, por favor. Vamos del desorden al orden. Del desorden al orden. Vamos del caos del versículo 2, capítulo 1, al orden, a la forma y el orden que el Señor le da a toda su creación. Ahora, veamos en primer lugar el mundo desordenado.
versículo 2, capítulo 1, versículo 2 de Génesis. El mundo desordenado. Miren conmigo el versículo. Dice Moisés: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Lo primero que encontramos en el versículo 2 es una tensión entre lo desordenada y vacía que estaba la tierra y la obra del Espíritu Santo. Aquí hay una tensión, porque la pregunta es: ¿cómo es posible que el Espíritu de Dios se mueva sobre una tierra que está desordenada y vacía? Eso genera una tensión en el texto. Ahora vamos a darnos cuenta que es una tensión que se resuelve cuando llegamos a Génesis 2, versículo 1 al 3. Esa tensión se resuelve. Ahora, el Espíritu de Dios, que está moviéndose sobre la superficie de las aguas, ha venido a descender con la gloria del Dios Trino. Recuerden, el Señor hizo los cielos invisibles en el versículo 1. Esos cielos invisibles donde están las huestes, los ángeles, adorándole, reconociéndole a Él como Dios. El Espíritu Santo ha llenado de gloria esos cielos superiores, ese tercer cielo, con la gloria del Dios Trino. Ahora el Espíritu de Dios ha descendido a la tierra visible, vamos a llamar al mundo visible. El Espíritu ha descendido con esa misma gloria para llenar de gloria todo el mundo visible. Ahora, muchas veces reduccionistamente decimos que el Creador es el Padre, pero mucho cuidado con esa declaración, porque yo veo en el texto al Dios Trino operando, el Dios Trino, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando activamente en la creación de todas las cosas. Así que vemos tensión entre el desorden y el caos y el Espíritu Santo moviéndose en medio de ello. La pregunta es: ¿qué hará el Espíritu de Dios? ¿Qué hará el Espíritu de Dios? ¿Qué sucederá con el desorden y el caos? ¿Qué hará el Espíritu de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué sucederá con el desorden y el caos? Bueno, vamos a leer el final de esta historia yendo a nuestro tercer encabezado. Miren otra vez la estructura literaria. Revísenla, diapositiva número 8. Miren la estructura literaria: el mundo desordenado, tensión dramática, el desorden y el caos y el Espíritu de Dios moviéndose. ¿Qué hará el Espíritu de Dios? Ahora nos vamos a mover al encabezado número 3, el mundo en orden. Vamos a ver el final de la historia, cómo termina la historia. El mundo en orden, capítulo 2, versículo 1 al 3. Lo que fue desorden, lo que fue caos en el versículo 2, noten cómo termina en Génesis 2, 1 al 3. Mírenlo en el texto. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Escuche esto: porque en él reposó de toda la obra que Dios había creado y hecho. La obra ha terminado. Así que pasamos de la tensión entre el caos y el Espíritu Santo moviéndose sobre el desorden en el mundo visible, pasamos ahora a un Dios reposando de toda su obra, estando satisfecho y deleitándose con todo lo que había creado. Se resuelve la tensión dramática. Ya no hay tensión en Génesis 2, 1 al 3. Dios se deleita en el mundo ordenado. La pregunta es: ¿cómo se resolvió la tensión? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué fue lo que pasó entre el versículo 3 al versículo 31 de Génesis 1? ¿Cómo es que algo que está desordenado y vacío, ahora termina ese Dios sintiéndose satisfecho, deleitándose en todo lo que había creado, reposando en el día séptimo? Pregunta: ¿cómo se resolvió la tensión? ¿Cómo se resolvió la tensión? Volvamos a la estructura literaria. Nuevamente, revisémosla. El mundo empieza desordenado.
el mundo termina en orden. ¿Cómo se resuelve la tensión entre el caos y el Espíritu Santo obrando? Bueno, veamos el tercer encabezado: el mundo hacia el orden. Algo ocurrió. Algo ocurrió. El Dios Trino hizo algo para llevar lo desordenado y lo vacío a lo bueno en la creación. Lo que se encuentra ordenado y lleno, ahora Dios reposando y sintiéndose satisfecho con gran deleite. Veamos el mundo hacia el orden. Génesis 1, 3 al 31. ¿Qué vemos en todos estos versículos que acabamos de leer? Primero, Dios y su palabra son el centro. Del versículo 3 al versículo 31, Dios y su palabra es el centro. La palabra que más se repite es la palabra Dios en todo el capítulo 1. Y luego se repite esta expresión. Vaya a su Biblia, versículo 3. Subraye por favor: y dijo Dios. Versículo 6. Subraye: y dijo Dios. Versículo 9. Y dijo Dios. Versículo 11. Y dijo Dios. Versículo 14. Y dijo Dios. Versículo 20. Y dijo Dios. Versículo 24. Y dijo Dios. Versículo 26. Y dijo Dios. Versículo 29. Y dijo Dios. Así que si hay algo que encontramos entre el versículo 3 al versículo 31 del Señor llevando el mundo hacia el orden, es que Dios y su palabra son el centro de la obra creadora. Dios y su palabra son el centro de la obra creadora. Segundo, Dios responde a lo desordenado y a lo vacío. Miren el versículo 2 del capítulo 1. ¿Cuál es el problema? Que la tierra estaba, subraya estas dos palabras, desordenada y vacía. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en los 6 días? Va a ordenar y llenar. O sea, va a ser lo opuesto a como estaba la tierra. Si la tierra estaba desordenada, Dios la va a ordenar. Y si la tierra estaba vacía, Dios la va a llenar. Eso es lo que va a ocurrir en esos 6 días de la creación. Tercero, Dios ordena en los días 1, 2 y 3. Pero Dios llena en los días 4, 5 y 6. ¿Me siguen la idea? Dios ordena en los primeros 3 días. Le da forma a todas las cosas. Pero en el día 4, 5 y 6, Dios va a llenar esos 3 días. O sea, el Señor está respondiendo al problema del versículo 2. Estará ordenando y estará llenando todas las cosas. Miremos el cuadro. Aquí está. Así que tenemos los días: día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y día 6. El Señor pareciera crear unos reinos en el mundo visible: el día y la noche. ¿Quiénes son los señores del día y la noche? Día 4, el sol, la luna y las estrellas. Los reinos del cielo y el mar en el día 2. ¿Quiénes son los señores del cielo y el mar? Las aves y los peces. Las aves van a volar en los cielos, los peces van a estar en el mar, van a señorear sobre eso. Ahora, ¿quiénes son los reinos del día 3? La tierra seca de la cual brota hierba verde. ¿Y quiénes serán los señores? Día 6, las bestias del campo y el hombre. Así que noten cómo en los primeros 3 días el Señor ordena: separa el día de la noche, el cielo del mar, produce la tierra seca, la hierba verde en la tierra seca. ¿Qué ocurre en el día 4, 5 y 6? El Señor los empieza a llenar. Entonces pone el sol, la luna y las estrellas, luego pone aves, peces, bestias y al hombre, que es la corona misma de la creación. En este proceso hacia el orden, el Señor está resolviendo la tensión del versículo 2. ¿Recuerdan la tensión dramática del versículo 2? Es una tierra desordenada y vacía y el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Bueno, la tensión dramática se resuelve en 6 días.
El Señor en 3 días dándole forma y orden a lo desordenado, y en otros 3 días llenando todo lo que estaba vacío. Es como si pusiera señores en reinos. Señores en reinos. En el reino del día pone el Señor el sol. En el reino de la noche pone a la luna y las estrellas. En el reino de los cielos pone a las aves. En el reino del mar pone a los peces. En el reino de la tierra seca pone a las bestias del campo y al hombre. Es lo que el Señor está haciendo. Está organizando su creación. Bien, así que esa es básicamente la estructura literaria. Repasemos nuevamente la pregunta número 12. A la voz de 3. 1, 2 y 3. ¿Qué es la obra? Muy bien, ahora avancemos al significado original. Ya revisamos la estructura literaria en el fundamento bíblico en primer lugar. Ahora miren el significado original. Ya estuvimos estructura literaria, ahora significado original. Sigamos el mismo bosquejo: el mundo desordenado, el mundo hacia el orden, el mundo en orden. Y revisemos algunos pasajes que nos permitan entender cómo Israel entendía la narrativa de Génesis 1, 1, 2 al 3. Recuerden que cuando Moisés escribe esto, ¿a quién se lo escribe? ¿A quién? ¿Quién es la audiencia original que recibe la narrativa? El pueblo de Israel. ¿Dónde está el pueblo de Israel? En el desierto. ¿Hacia dónde va? Hacia Canaán. Bien, así que ¿cómo entendieron ellos esta narrativa? Revisemos el mundo desordenado. Deuteronomio 32, por favor. Deuteronomio 32. Voy a leer para ustedes versículo 10 y versículo al 12. Lo halló en tierra desierta y en desierto horrible y yermo, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus polluelos y extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, así Jehová solo lo guió y no hubo con él Dios ajeno. Y lo que está describiendo Moisés es la manera como el Señor sacó a Israel de Egipto, poderosamente, milagrosamente, y el Señor guió a su pueblo en el desierto hasta introducirlo a la tierra prometida de Canaán. Lo interesante es que la descripción del versículo 10, desierto horrible y yermo, hablando de Egipto, el lugar donde estaba Israel, son las mismas palabras que utiliza Moisés en el versículo 2 para decir que la tierra estaba desordenada y vacía. Así que probablemente la conexión con la audiencia original era que los israelitas en el desierto iban a conectar el mundo desordenado del principio de la creación con Egipto. Así vivíamos nosotros en Egipto, desordenados. El mundo egipcio era desordenado y vacío, pero en medio del mundo desordenado y vacío de Egipto, donde estaba Israel, noten, el Señor revolotea. Es la misma palabra que usa Moisés para que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es decir, así como el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas, el Dios Todopoderoso revolotea, se mueve en Egipto para sacarnos de Egipto y darnos libertad. Así que ustedes entienden hacia dónde va la obra redentora del Señor con Israel. Del caos en Egipto al orden en Canaán. No es casualidad que a Canaán se le llame la tierra del reposo. ¿Ven el punto? Génesis 2, 1 al 3 nos lleva al reposo de Dios. Ahora Israel en Canaán tendrá el reposo de Dios. Así que volvamos a la estructura literaria. La primera conexión, el mundo desordenado, conecta a Israel con el pueblo de Israel en Egipto. Ahí nos conecta. Ahora veamos en segundo lugar el mundo hacia el orden, Levítico 26.
Levítico 26. 9. Porque yo me volveré a vosotros y os haré fructificar y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Moisés repite las mismas palabras que aparecen en Génesis 1, 26, 27 y 28 que le fueron dadas al hombre, a Adán, cuando fue creado. Y el Señor le dijo a Adán que debía fructificar y multiplicarse sobre la tierra. Las mismas palabras ahora se le repiten a Israel. ¿Sabe lo que eso indica, verdad? Que de alguna u otra manera la nación de Israel es otro Adán. Es otro Adán. En la historia de la redención es otro Adán. No solo eso, hay muchas conexiones para concluir que la nación de Israel es otro Adán. Los oficios, según Éxodo capítulo 19, la nación de Israel sería reyes y sacerdotes, que eran los oficios que Adán tenía. El pacto que Dios hace con la nación de Israel, evocando el pacto que Dios hace con Adán en el huerto del Edén. Sin duda alguna, las palabras de la comisión que se le dan a Adán, Israel las recibe también por parte del Señor en el desierto. Cuando lleguen a Canaán van a fructificar, se van a multiplicar sobre toda la tierra. Lo que Adán no hizo, Israel lo tendrá que hacer. Así que el Señor está llevando a su pueblo Israel hacia el orden y el reposo. Esa es la idea aquí con la estructura literaria y el significado original. Ahora revisemos el número 3, el mundo en orden, el mundo desordenado de Egipto, ante el cual el Señor se mueve como el espíritu en la superficie de las aguas y los saca de Egipto. El mundo hacia el orden, los 6 días de creación, el Señor obrando en la vida de Israel, y el mundo en orden, el Señor reposando de todo lo que había hecho. Bueno, ahora el pueblo de Israel debía entrar a Canaán y reposar de toda la obra. Miren conmigo el Salmo 95. Salmo 95. Versículo 11. Salmo 95, 11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo cuando el pueblo de Israel pecó en el desierto. Y el Señor le dice, no entrarán en mi reposo. ¿Y cuál era el reposo? La tierra prometida de Canaán. Así que yo creo que no es casualidad que la manera como Moisés está haciendo este arreglo literario en Génesis 1, 1 al 2, 1, 3, tenía la idea de comunicarle a Israel, la audiencia original, que así como el Señor llevó toda la creación al orden y al reposo, el Señor los llevará a ellos como pueblo del desorden de Egipto al reposo y el orden de Canaán. Ese es el significado original de este pasaje. Así que vamos a la número 16. Pudiéramos hacer la siguiente conexión. El mundo desordenado ahora es Egipto para los israelitas. El mundo hacia el orden es Israel. El Señor está obrando en sus vidas. Y el mundo en orden es Canaán, lo que el pueblo de Israel viviría una vez entrase a la tierra prometida. Reposaría delante del Señor, habría orden y cumpliría la comisión que le fue dada primero a Adán. Muy bien, ese es nuestro fundamento bíblico en esta mañana. ¿Qué hemos visto hasta acá? La estructura literaria, 3 encabezados muy claros: el mundo desordenado, el mundo hacia el orden, el mundo en orden, y en segundo lugar el significado original, cómo empezamos a ver conexiones en la narrativa con el pueblo de Israel. Ahora veamos nuevamente la pregunta número 18. Vamos a repetir otra vez la pregunta y la respuesta a la voz de 3. 1, 2 y 3. Por la palabra de su poder, todas muy buenas. ¿Qué quieren decir los teólogos con esa respuesta?
Vamos al fundamento teológico. Entonces, ¿qué quieren decir? Por lo menos 5 cosas fundamentales que ven en pantalla. Primero, la respuesta dice: la obra de la creación es que Dios hizo todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que el Dios Trino como creador absoluto se nos presenta aquí. Y es importante decir el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participando activamente de esta obra creadora, el Dios Trino. Es lo que ellos quieren decir. La obra de la creación es que Dios hizo todas las cosas. Ahora, ¿qué quieren decir en que todas las cosas las hizo de la nada? Miren la segunda idea. El Dios Trino no usó materia preexistente. O sea, no había materia antes de la creación del mundo que Dios utilizara para crear el mundo. No. Es lo que quiere decir la frase: las hizo de la nada. Solo estaba Dios, el Dios Trino, con toda su gloria, con toda su majestad, con todo su poder. Pero no había materia preexistente que Él tomara y dijera: bueno, con esta materia vamos a crear el sol, con esto vamos a crear la luna. No, esa materia preexistente no estaba ahí. Solo estaba el Dios absoluto, creador de todas las cosas. Muy bien. La respuesta sigue diciendo: una vez entendemos que nuestro Dios Trino es el creador absoluto, que no utilizó materia preexistente para crear todas las cosas, la pregunta es: ¿cómo las hizo? Dice el catecismo: por la palabra de su poder. Y esa es la tercera idea. El Dios Trino creó con el poder de su palabra. Por eso yo les dije al principio que Dios y su palabra son el centro de la narrativa de la creación. Luego dice la respuesta que esto se hizo en el lapso de 6 días. El Dios Trino creó en 6 días de 24 horas para nosotros. Y la última, y todas muy buenas, bueno, eso significa que el Dios Trino creó todas las cosas ontológicamente buenas. Ontológicamente buenas. No vamos a encontrar en el material o en la constitución misma de las cosas elementos corruptos. No, desde la creación no es así. Dios todo lo creó muy bueno, muy bueno. Así que estas 5 ideas nos permiten entender teológicamente la respuesta que se da en el catecismo. Vamos a repetir las 5 cosas. El fundamento teológico. ¿Listos? A ver, 1, 2 y 3. El Dios Trino como creador absoluto. El Dios Trino no usó materia preexistente. El Dios Trino creó con el poder de su palabra. El Dios Trino creó en 6 días. Y el Dios Trino creó todas las cosas ontológicamente buenas. Ese es el fundamento teológico de nuestra respuesta del catecismo. Ahora pasemos al fundamento cristocéntrico. Cristocéntrico. ¿Cómo vemos a Cristo en la narrativa de Génesis 1:1 al 2:3? ¿Cómo vemos a Cristo en esta pregunta número 12 del catecismo? Primero, Cristo y su obra de creación. Él también participó activamente. Vayan conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. ¿Y quién es ese Verbo? Miren el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Ahora sabemos que el Verbo es el Hijo de Dios, encarnado en Juan. Carne, y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros como el supremo tabernáculo, el supremo templo. Y vimos que su gloria,
gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Bien, así que nuestro Señor Jesucristo, claro, el Hijo de Dios, participó activamente en la creación y eso se hizo también para su propia gloria. Segundo, esto nos lleva a entender que la obra de la creación es un anticipo de lo que el Hijo de Dios haría posteriormente. Miren, en segundo lugar, Cristo y su obra de recreación. Ahora, este es el punto, hermanos. Si en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, 3 tenemos la creación, en Cristo tenemos la recreación. Si en Génesis 1, 1, 2 al 3 tenemos la primera creación, en Cristo tenemos la segunda creación. No es extraño que los autores del Nuevo Testamento utilicen las mismas palabras de la creación, ahora aplicadas a la obra de Cristo hacia los elegidos que estábamos perdidos. ¿O no se dice que cuando nacemos de nuevo somos nuevas criaturas? Literalmente nueva creación, es lo que el texto dice, nueva creación. Revisemos 2 Corintios 4:6. Segunda a los Corintios 4:6. Este texto me llama mucho la atención por la conexión que hace Pablo de Génesis 1. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, él está yendo a Génesis 1:3. Es el que resplandeció, ese mismo Dios que con el poder de su palabra hizo que hubiese luz en la primera creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es que está conectando la manera como el Señor creó el mundo, del desorden al orden, del caos al reposo, y lo está conectando con nuestra propia vida. Es decir, cómo estábamos nosotros antes de encontrarnos con Él. Estábamos en desorden y estábamos vacíos, pero la luz de nuestro Señor que nos alumbró nos llevó del desorden y el caos al orden y el reposo. Así que la primera creación anticipa la segunda creación en la obra del Hijo. Bien, eso es importante. Miremos el cuadrito en la número 21. Aquí está el cuadrito. Tenemos la creación desordenada. El significado original, tenemos a un Israel en Egipto. Ahora tenemos un Cristo que viene a este mundo desordenado y vacío. Y ahora tenemos la iglesia que antes de ser iglesia éramos viejas criaturas, desordenadas y vacías. Luego, esa creación el Señor la va llevando al orden en 6 días. Israel va del desierto a Canaán, el Señor hace una obra poderosa, los saca de Egipto, los lleva por el desierto y los introduce en Canaán. Cristo estuvo en este mundo, cumplió su obra perfecta aquí, pero luego de su resurrección gloriosa fue ascendido al reino celestial, la Jerusalén del cielo, el monte de Sión, a reposar. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora la creación, la iglesia, que éramos viejas criaturas, ahora somos nuevas criaturas. Así que usted se puede identificar con la creación en Génesis 1. ¿Qué está haciendo el Señor en usted? Lo está ordenando, mi querido hermano. Eso es lo que el Señor está haciendo. Él ya empezó la obra de ordenar su vida. ¿Qué está haciendo el Señor? Lo está llenando. Él lo está ordenando y lo está llenando. Es lo que llamamos santificación. ¿Hasta cuándo? Hasta que entremos en el reposo. Hasta que entremos en el reposo. O sea que así como el Señor hizo su obra poderosa en la primera creación, el Señor hizo su obra poderosa con Israel, también lo está haciendo con la iglesia. Finalmente, ¿cómo termina la creación? Ordenada. ¿Dónde termina Israel? En la Canaán terrenal.
¿Dónde termina Cristo? En la Canaán celestial reposando. ¿Y hacia dónde va la iglesia? Hacia el cielo nuevo y la tierra nueva, la Canaán que nos ha sido prometida un día. Amén. Del caos al orden y el reposo. De la misma manera como el Señor lo hizo con la creación, como lo hizo con Israel, nosotros como iglesia somos testigos de esa obra poderosa del Señor. Muy bien. Repitamos entonces la pregunta. Otra vez, número 22. La pregunta número 12. 1, 2 y 3. ¿Qué es la obra de la creación? La obra de la creación es que Dios hizo todas las cosas de la nada por la palabra de su poder en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Amén.